Bien, comenzamos a grabar. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes vienen a visitar este espacio virtual, cuando sea que vean esta entrevista. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, don Bishmanat, Diego Maldonado. Bienvenido, Diego, muchas gracias por estar. Gracias, gracias querido. Y bueno, esta es la octava sesión de entrevistas que hacemos en torno al masaje y es el fin de un ciclo. Me surgió de adentro que termina aquí un ciclo y ya comenzaremos uno nuevo más adelante. Así que bueno, bienvenido don Diego. Nosotros nos conocimos en el año 2014 en Yukti Yoga, estudiando yo, estuve enseñando. Y, y bueno, han pasado algunos años desde ese entonces. y, y bueno, me acuerdo que hacías muchas clases. Y decía, ¿cómo este profesor hace tantas clases distintas? Así que bueno, te invito a que te presentes un poquito a ti mismo y que comentes un poquito lo que quieras de ti y también tus principales fuentes de estudio, lo que quieras compartir. Am, Harto tiempo ha pasado desde que nos conocemos. Qué bueno recordar tanto tiempo que ha pasado. Ujú, Gracias también por la invitación. ujú. Soy varias cosas y ninguna a la vez. Ejerzo el rol de profesor de yoga y de terapeuta ayurvédico junto a Gita, que es mi compañera. Tenemos una escuela de ambas y de más cosas llamada Dhatri. Y ahí tenemos distintas clases, también imparto terapias y además estoy a cargo de los cursos de formación. Um, Efectivamente, antes transmitía cursos de formación en otras escuelas, de yoga especialmente, pero cuando finalmente pudimos abrir nuestra escuela, hace 3 años y medio más o menos, um, pudimos abrir estos dos aspectos a nivel formativo, tanto el yoga como el ayurveda. Y eso, hace varios años estoy vinculado con las ciencias de India, con las ciencias que tienen que ver con, que tienen en común el lenguaje del sánscrito, hace casi 20 años. Um, Tuve la experiencia de vivir en algunos templos, tengo un maestro espiritual, pude viajar con él, y entre todos esos viajes aprendí harto acerca de la cultura del Veda, que es el lugar de donde emerge en varios aspectos tanto el yoga como el ayurveda. Así que desde hace mucho tiempo que estoy relacionado con esas ciencias y hace unos 10 años aproximadamente, un poco más quizás, empecé a estudiar formalmente las dos. Primero yoga, luego ayurveda, y he mantenido mis estudios constantes. Este año ha sido muy bueno en ese aspecto, en el poder continuar estudiando, juntarme con mis maestros, maestras, y continuar con mis estudios, que creo que es lo más importante. Y también transmitiendo lo que pueda transmitir con distintos cursos, talleres, charlas, etcétera. Ajá, perfecto, Eso. perfecto. Muchas gracias, Diego. Consulta, no estaba aquí anotada, pero bueno, ¿en qué momento del día usted estudia tanto? Cuénteme, ¿en qué momento del día, de su día? ¿En las No sé, noches? no sé, buena pregunta. Con Guita, con mi pareja, tenemos 4 hijos, así que también tenemos altas responsabilidades familiares, más la escuela y todo. No sé, buena pregunta. Trato de tener ciertos horarios de estudio durante el día. A veces también en la noche dejo un ratito para leer un poco. Constantemente estoy haciendo mapas de estudio para eh, integrar mejor la información. Pero sin duda lo que más me ha ayudado a estudiar, a aprender, es enseñar, indudablemente. Todos los años que llevo eh, facilitando procesos de formación, desde hace 10 9 años atrás, que he aprendido como nunca, como nunca. Entonces, ahí es donde más estudio, enseñando, sin duda. Perfecto, perfecto. Bien, entrando un poquito más en terreno, aunque alguien no haya practicado yoga, sabe más o menos para dónde va la cosa, ¿sí? Alguien que no haya practicado. Mm. Pero Ayurveda puede que suene un poco más ajeno para algunas personas o que tenga una idea muy vaga. Si nos podrías comentar,
en las frases que tú consideres pertinente, qué es el Ayurveda y en qué consiste, hacia dónde apunta. Súper. El Ayurveda es una ciencia medicinal de India, fundamentalmente. Emerge hace miles de años atrás. Hay registros bastante antiguos, antes del comienzo de la era común, de, de discursos y de tratados que tienen que ver con la medicina. ¿Sí? En el Veda, vuelvo a decir que es el cuerpo de conocimiento desde donde emergen varios conocimientos como el yoga, etcétera. Ahí en estos textos se hacen menciones de tratados medicinales, de compuestos farmacológicos, en fin. Luego esto se sistematiza y se constituye como un cuerpo medicinal llamado Ayurveda. Ayurveda literalmente significa el conocimiento, la ciencia de la longevidad. Muchas veces se traduce como la ciencia de la vida, y es correcto, pero no es lo que denota literalmente la palabra. Ayu, del sánscrito, significa prolongación de la vida. Jiva es vida, o jivani es vida. Y Ayu es la prolongación de la vida. Entonces, Ayurveda es la ciencia, el conocimiento, Veda, para ampliar la vida, ampliar la, el, el vínculo entre el ser y el cuerpo y la mente. Eso así define la vida el Ayurveda. El vínculo entre el ser, la conciencia, y el cuerpo-mente. Y el Ayurveda consiste en muchísimos conocimientos variados acerca de el ser, la naturaleza, la vida, la alimentación. Generalmente se asocia la idea exclusivamente con la alimentación, pero la Ayurveda tiene que ver con muchísimas cosas, incluye pediatría, psicología, alimentación, en fin, un montón de cosas. Pero básicamente es eso, una ciencia para el estudio de la salud, ¿sí? Ah, Y luego habría que definir qué es la salud. claro, claro, claro. Em, Se podría decir que es una cosmovisión, ¿cierto? Porque eso es lo que yo, al menos así la entiendo, desde lo que he podido conocer, tal como la medicina china, que me apasionan o me gustan mucho, resueno mucho, porque es una forma de entender la existencia, o sea, no es algo menor, no es un aspecto aquí, un aspecto allá, sino que es algo completo. Entonces, realmente te puede guiar cómo vivir tu vida dentro de lo que es el día. Yo necesito tomar más agua, menos agua, más calor, menos calor, etcétera. Si nos quieres hablar un poquito más acerca de eso y lo que es la salud, básicamente, para la Ayurveda. Súper. Está súper bueno lo que mencionaste ahora. En la mañana tuvimos presentaciones del curso de Ayurveda. Estaban presentando su trabajo final, su tesina, y una de las chiquillas mencionó que para ella ha sido muy maravilloso la práctica de la Ayurveda, en el sentido de tener un traductor ahora en su cabeza que le permite recibir la información de una forma mucho más amplia y al mismo tiempo específica. Entonces sí, el Ayurveda tiene esta característica de cosmovisión, porque como lo acabo de mencionar, habla acerca de la salud. La salud es aquello que permite la longevidad. La longevidad es la mantención de la vida, la prolongación de la vida. La vida es la unión del cuerpo, mente con el ser. Entonces hay un montón de componentes que se necesitan analizar desde un contexto práctico y desde un contexto filosófico, que es el cuerpo, que es la mente, cuál es el vínculo entre el cuerpo y la mente, cómo actúan y se interconectan. El Ayurveda propone que el prana es el puente vital entre mente y cuerpo. Entonces, ¿cómo actúan entre ellos? Y luego, cómo ese cuerpo-mente se vincula con el ser, que es el alma, que es la conciencia. Entonces, el Ayurveda presenta respuestas a todas estas preguntas de forma muy, vuelvo a decir, es una característica muy maravillosa de la Ayurveda, que es, por un lado, muy amplio y por otro lado, muy, muy, muy preciso, muy definido. Y en relación a la salud, que es el campo de estudio de la Ayurveda fundamental, hay un mantra o un shloka, para ser más preciso,
shloka es un verso que tiene una composición métrica, ¿sí? De 4 líneas, de 8 partecitas cada uno, de 8 sílabas. Eso ya, de por sí ya es maravilloso, ¿no? Que se puede expresar conceptos tan increíbles como la filosofía o la medicina a través de métricas poéticas, donde cada sílaba calza perfecto con la siguiente, ya de por sí es maravilloso. Y este verso es de un texto clásico de la Ayurveda, que se llama el Sushruta Samhita, y dice en sánscrito, Samadosha, Samagnischa, Samadhatu Malakriya, Prasanatmendriyamana, Swasta iti avidyate. Este verso define qué es la salud y la define con un concepto maravilloso que es swasta. Swasta es el concepto que define la salud en el Ayurveda. Swasta significa literalmente residir en uno mismo, establecerse en la propia existencia. Eso significa la salud. Salud significa establecerse en la propia existencia. Ya eso ya es maravilloso. Pero luego lo connota con el resto del verso. El verso era más largo que solo la palabra swasta. Entonces lo connota en 2 niveles. Hay un nivel fisiológico y un nivel interno, sutil, psicológico, como se quiera connotar. El primer nivel fisiológico describe que para que exista salud, es decir, para que uno pueda establecerse en su propia existencia, debe haber un nuevo concepto, samakriya, que significa una función armónica. ¿Dónde o qué es lo que tiene que funcionar armónicamente? Y aquí se exponen 4 elementos que son fundamentales para la Ayurveda. El primero, los doshas, los 3 bioelementos, que quizás los podemos revisarlo un poquito más adelante. Entonces, los 3 bioelementos son el substrato de la vida y por lo tanto, estos tienen que funcionar armónicamente. El segundo es el Agni. Agni significa el principio metabólico o el principio de transformación en el cuerpo, el fuego digestivo, básicamente. Luego, el tercer componente es Dhatu. Dhatu son los tejidos corporales, las sustancias en el cuerpo. Y el cuarto es Mala, que significan las excreciones. Esos 4 componentes, los doshas, los bioelementos, Agni, el fuego digestivo, Dhatu, los tejidos, y Mala, las excreciones tienen que funcionar armónicamente, equilibradamente, no competitivamente, sino que cooperativamente para que exista salud. Eso es en la plataforma fisiológica. La plataforma interna, la palabra que cualifica la salud es prasana. Prasana significa satisfacción, contentamiento. Entonces, internamente tiene que existir, para que exista salud, contentamiento, un cultivo de autoestablecerse. Y eso se establece, o eso se expresa en los sentidos, indriya, en la mente, manas, en todas las funciones mentales, y en Atma, en el ser. Entonces, como resumen, ¿qué es la salud para la Ayurveda? La salud es establecerse en una misma, establecerse en la propia existencia, con un buen funcionamiento, una función armónica entre los componentes corporales y con un sentido de satisfacción, un cultivo de satisfacción y contentamiento interno. Eso es salud para la Ayurveda. Ajá. ¿Sí? Algo poco. Oye, la última parte, la última parte te escuché cada palabra, pero un poquito entrecortado. No sé si de repente puedes acercar un router, algo así. No sé si tienes esa posibilidad de hacer ahí alguna modificación de conexión. Y bueno, esos son asuntos que van más allá también de nosotros, los humanos, en tiempos de Internet. Sí. Estoy viendo qué es lo que puede estar afectando, porque estoy tratando de no ocupar, pero dame un momento. Ahí te escucho más de corrido, un poco más de corrido. Eh, ¿Sí? Sí. Ya, algo saqué aquí. Ya, Bien, entonces si puedes creo que ahora repetir está mejor. brevemente quizá la parte más sutil del el contentamiento en el ser, en la mente. Ya. Entonces el segundo nivel que
implica la salud. La salud en el nivel fisiológico ya la analizamos, este balance en las funciones fisiológicas. Y a nivel interno, prasana, satisfacción, contentamiento en indriyas, en los sentidos, manas, la mente, atma, el ser. Entonces, en todos esos factores, cuando hay salud, existe contentamiento. Entonces, lo que mencioné al final es que en términos generales y al mismo tiempo específicos, para la Ayurveda la salud implica establecerse en la propia existencia con un equilibrio, una función armónica de los aspectos fisiológicos y con contentamiento interno. Ajá, perfecto, Diego. Entonces, bueno, me resuena las palabras, obviamente, el prana, ¿cierto? La energía de vida, quizá quieres hacer alguna precisión, así lo entiendo yo al menos, la energía vital, y la armonía, ¿cierto? La armonía que es esto, que, bueno, hay una idea, pero a veces no es tan fácil encontrarla en el día a día. Y hay una frase que yo he escuchado, que he leído, que dice, en algún texto de Ayurveda, que dice que en el opuesto nos equilibramos. Probablemente existe también algún shloka, algún verso al respecto. Eh, entonces, si quieres mencionar brevemente eso energéticamente, porque, bueno, para conectarlo con un poco más con el masaje, que ya te voy a preguntar por el masaje, por lo Sí, general buscamos equilibrar las energías, ¿cierto? Armonizar. Entonces, lo que está exacerbado lo bajamos y lo que está muy bajo intentamos subirlo. Si quieres hablar un poquito de esa frase, bienvenido. exacto. Ujú. Tal cual como lo mencionaste de la perspectiva de la Ayurveda, en general, en la especificidad, la Ayurveda también trabaja con el principio homeopático. Es decir, si algo está muy caliente, también se puede calentar para mejorar, se puede calentar más. Pero esos son las excepciones a la regla. En general, el Ayurveda trabaja con el principio de la oposición. La armonía, primero, en el primer concepto que mencionaste, la armonía requiere de autoconocimiento. Requiere de conocimiento, ¿no? Para que algo funcione armónicamente se requiere de conocimiento, se requiere de entender cuáles son las partes de, para saber cómo es que funciona armónicamente y cómo es que funciona desarmónicamente. Entonces, el Ayurveda indudablemente explica que para la emergencia, la aparición de la armonía, debe existir autoobservación, ¿sí? Hay dos conceptos en relación a eso. Uno es prakriti y otro es vikriti. Y esto quizás va a explicar un poco lo que preguntabas en estos dos aspectos, tanto en lo de la armonía como en la desarmonía. Prakriti hace referencia eh, a lo que va a favor de la naturaleza. Eso significa literalmente prakriti. Aquello que va a favor, que fluye con la naturaleza. Significa literalmente eso. Pra es como el prefijo pro en el español y Ajá. kriti es naturaleza. Entonces, pra, kriti, aquello que va a favor de la naturaleza. Y quiere decir aquel estado, es un estado particular con que toda persona, todo ser nace, eh, donde sus distintas funciones se encuentran armónicas. No quiere decir equilibradas de forma simétrica, ilimitada en un sentido, sino que en un constante flujo con ciertas tendencias dominantes. Y ahí entra en juego los tres doshas o los tres bioelementos. Cada individuo tiene estos tres bioelementos, vata, pitta, kapha, que son a su vez el resultado de la mezcla de 5 elementos fundamentales en el Ayurveda, que son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Esos son los 5 elementos para el Ayurveda. Estos 5 tienen características propias. El fuego es cálido, el agua es húmeda, la tierra es pesada, el aire es liviano. Tiene cualidades inherentes y esas cualidades cuando se verbalizan actúan. Entonces el fuego calienta, la tierra soporta, el aire mueve, el agua moja, etc. Entonces cada individuo tiene estos 5, pero cuando estos 5 actúan como soporte vital, o como bioelemento, estos 5 se juntan en pares. Entonces se junta
1, 2, espacio y aire, 3 y 4, fuego y agua, y 4 y 5, tierra y agua. Entonces ahí tenemos 3 pilares: espacio, aire, vata; fuego, agua, pita; agua, tierra, kapha. Y ellos van a sostener a la vida. Entonces todo individuo tiene estos 3, pero las proporciones varían. Hay una proporción que cada individuo tiene de estos 3 que es natural, que es intrínseca. Cada vez que nos acercamos a esa proporción particular, tú quizás con un poquito más de 1, yo con un poquito más de 2 y menos de 1, en fin, cada vez que nos acercamos más a esa proporción natural, estamos en armonía, prakriti, ¿sí? Ajá. Pero como uno o dos de estos bioelementos suelen ser más dominantes que otros, esa proporción más alta fácilmente genera, como tú bien lo dijiste, un exceso. Y ese exceso genera conflicto. Entonces, si por ejemplo yo tengo naturalmente, de forma bien saludable, mi Ujú, pita más alto, y ujú. pita es fuego, eso me va a entregar cualidades de fuego. Entonces mi piel va a ser más amarillenta, voy a tener una digestión fuerte, mi mente va a ser, o mi intelecto va a ser agudo, claro, despejado, entre muchísimas otras cualidades. Ahora, como mi fuego está alto naturalmente, con poco que yo incorpore desde el medio, que tenga las mismas cualidades de fuego, es decir, calor, liviandad, etcétera, mi fuego va a incrementar en exceso y va a generarme conflictos, mucho Perfecto. calor, acidez, reflujos, en fin. Entonces, respondiendo, y que tú mismo lo respondiste muy bien, en el Ujú, Ayurveda se busca oponerse a la cualidad excesiva que tengamos. En consecuencia, deberíamos buscar lo que no tenemos, claro. ¿sí? Para buscar el balance. Si yo tengo harto fuego y tengo poca tierra, para yo mantenerme equilibrado, balanceado, necesito poner en mi día a día, me debo cuidar a través de consumir cosas de mayor tierra, zanahoria, betarraga, Ujú. tener un lugar donde establecerme y llegar, ¿sí? No puedo estar cambiándome de casa todo el rato, sino eso va a generar mucho movimiento, en fin. Entonces esa es la idea. ¿Te hace sentido eso? Me ha encantado, me ha Um, encantado. esa es la idea por detrás. Ajá, bien, perfecto. Sí. Entonces, tenemos el fuego, ¿cierto? El aire y la tierra como elementos dominantes. Para quien sea muy nuevo esto, chorrocientas mil palabras, obviamente, que son totalmente, ayudan a comprender el lenguaje. Pero bueno, para quien no lo conozca, los principales doshas se pueden definir, ¿cierto? Vata, Pitta, Kapha, el aire, el fuego y la tierra. Y es algo que yo cuando conocí esta tipología me hizo mucho sentido. O sea, efectivamente, como interpretación de la realidad es muy útil. Es muy útil porque, bueno, uno puede pensar en amigos, el que es más cafa, el que es más tierra, que, no sé, le cuesta moverse, que, pero es firme, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Mm. Entonces, bueno, ¿qué lugar ocupa el masaje dentro de la Ayurveda, ¿cierto? Que tiene muchas formas de terapia, desde la alimentación, desde esto del fuego, de la tierra, etcétera. Como dónde encaja en este puzzle, en este universo, básicamente. Am, Vamos a meterlo dentro de lo que mencionaste, los doshas. A ratos, si es que los nombres son complejos, más que pensar en los elementos, que se puede hacer, yo diría, más que aire, diría viento; más Ajá, que fuego, sería un fuego líquido; y más que tierra, sería barro, porque es muy importante que tanto Pita como Kapha tienen agua, y eso es muy importante, muy relevante. Entonces, pero podemos pensar en ello en términos de acciones fundamentales también. Vata es movimiento, es el movimiento en el cuerpo, en todo el cuerpo y mente. Pita es transformación, ujú, en cuerpo y mente. Y Kapha es estabilidad y cohesión, en cuerpo y mente. Entonces, cada vez que pensemos en algo que tenga que ver con cohesionar o en establecer, estamos hablando de Kapha. La memoria, por ejemplo, es Kapha, ¿sí? ajá, La respiración es Vata. El fuego digestivo, las enzimas digestivas, es Pita, es fuego, fuego, agua. Entonces, entendiendo aquello, el Ayurveda propone distintos aspectos terapéuticos resolutivos y de
prevención para los conflictos que puedan generar estos tres bioelementos. Entonces hay que recordar que los conflictos provienen de una alteración de estos tres bioelementos, distinta a mi naturaleza constitucional. Hay distintas terapias para cada bioelemento dominante. La terapia más fundamental para Vata, que era viento, y que suele ser el bioelemento más alterado en la mayoría de las personas, especialmente en esta era moderna, donde estamos tan llenos de estrés, de ansiedad, de murmullo, de ruido mental, con un sistema nervioso muy alterado. La mejor terapia es Snehana. Ese es el nombre técnico, Snehana, y Abhyanga. Voy a explicar las dos para que no quedemos con solo conceptos raros. Pero a mí me gusta mucho decir los conceptos en sánscrito primero, porque el español muchas veces se queda corto para tratar de explicar palabras que van muchísimo más allá de lo que podemos explicar en el español. Por ejemplo, la palabra en el sánscrito, el otro día estábamos hablando, dharma, no tiene una traducción en español ni en inglés. ¿Cómo se traduce dharma? Claro. Entonces, snehana significa olear el cuerpo, poner aceites. Y abhyanga significa masajear el cuerpo. Hay distintos tipos de masajes, sin embargo, y distintos tipos de nombres. Entonces, aquí hay dos puntos clave para el manejo de la mente, del sistema nervioso, de los movimientos del cuerpo, de la inquietud mental y corporal. La mejor terapia es aquella en la cual masajeamos al cuerpo y le aplicamos mucho aceite. La aplicación de aceite en el Ayurveda se llama, como ya lo mencioné recién, snehana, y viene de una raíz verbal muy bacán, que es snih. Esa es la raíz verbal. La raíz verbal es la mínima expresión gramatical de una palabra, o de muchas palabras. Entonces, en este caso, snih es la mínima partícula gramatical para definir dos cosas. Olear, engrasar, ¿sí? Poner aceites, pero también snih es la partícula para afecto, para amor, para entregar cariño. Entonces, snehana significa simultáneamente olear el cuerpo, engrasar el cuerpo, pero también significa entregar afecto, entregar cariño al cuerpo. Entonces, es muy significante. Ahora es muy distinto decir, bueno, voy a olear el cuerpo, que decir, voy a hacer snehana, entendiendo qué es lo que significa. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor terapia, fundamentalmente para Vata y para el sistema nervioso y para la mente. El acto de masajear y aplicar especialmente aceites. En el Ayurveda es fundamental la aplicación de aceites, salvo ciertos casos específicos. Ajá. Bien. Entonces, ¿sí? Bueno, la pregunta era No, dígame. el masaje dentro de la Ayurveda. Entonces, porque yo, a ver, he visto distintos tipos de masaje, Abhyanga, Pada, etcétera, pero entiendo que se puede hacer masaje para cualquier tipo de dosha, ¿o no? Este es el más útil para Vata, por ejemplo, pero ¿hay alguna cualidad que sea... A ver, ¿cuáles son los principales tipos de masaje y cuál es el objetivo? O sea, porque, por ejemplo, yo puedo hacer una dieta para equilibrarme, yo puedo cambiar de lugar para equilibrarme, puedo hacer ejercicio para equilibrarme y recibir masaje. ¿Qué sería como lo especial que te entrega el masaje? En el fondo, como cuál es la esencia de las terapias de masaje, más allá de los distintos tipos en la Ayurveda, y bueno, y los principales tipos que quieras mencionar. Súper. De nuevo, desde lo general a lo específico, el Ayurveda lo trabaja así regularmente. El masaje va a poder ser aplicado para los tres doshas, para los tres tipos de bioelementos, pero va a variar en la forma, en la aplicación de aceites o otros compuestos, en fin. ¿Cuáles son los beneficios generales de las técnicas fisioterapéuticas, podríamos llamar? Porque generalmente asociamos masaje con el trabajo manual, pero también en el Ayurveda hay otras cosas que entran en la misma categoría. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Basti, que es un dique que se forma con harina
de trigo o de otros cereales. Entonces forma como una piscinita en alguna parte dañada del cuerpo o que esté conflictuada, por ejemplo en el estómago, cuando hay indigestión, y ese dique se llena con aceite calentito, mientras se masajean otras partes del cuerpo. Eso se le llama basti. Entonces no es un masaje per se, pero entra en la misma categoría. Tiene muchos beneficios todas estas técnicas. La primera es que previene la progresión de la vejez. Todas estas técnicas tienen como propósito prolongar la longevidad, ¿sí? Prolongar la vitalidad. Entonces, todas estas técnicas tienen como objetivo, uno de ellos, es alentizar el proceso de envejecimiento. Otro de sus grandes beneficios es disminuir a Vata, como lo dije. Quizás Vata no es mi biotipo fundamental, o no es mi bioelemento fundamental, pero como ya lo dijimos antes, coexistimos en una sociedad que es demasiado alertante, demasiado estresante, demasiado estimulante. Entonces, en mayor o menor medida, tenemos una agravación de Vata, y en consecuencia a todas y a todos nos va a hacer bien el masaje porque va a regular ese sistema nervioso. El Ayurveda dice que el masaje también nutre los tejidos corporales, mejora el sueño, esa es una particularidad del masaje, mejora el sueño, da firmeza también, da estabilidad. Entonces, ¿qué tipos de técnicas existen en la Ayurveda? Existen hartas. El más famoso es la Abhyanga, que significa aplicar aceites en el cuerpo, olear con distintos masajes de forma circular y coreografiada en un sentido, siguiendo ciertas líneas especiales, vitales en el cuerpo. Hay masaje facial, hay masaje de cabeza, Shiro Abhyanga, que también tiene como propósito especialmente regular a Vata. Hay técnicas donde se aplica aceite en los oídos. Hay, es muy rico, es muy, ¿Sí? muy rico. Es un aceite calentito, sí, se llama Karna Purana. Significa literalmente llenar los oídos. Y es, si es que tienen, por ejemplo, tinnitus, es una de las mejores terapias que se puede hacer en casos de tinnitus, esto de llenar el oído con aceite. Ajá, ajá. Limpia además el oído, es muy buena para el sistema nervioso. Es, es una terapia muy rica, Karna Purana. Claro, da como cosita al principio, Bueno, pensarla. claro. El Ayurveda tiene esto de el aceite, por ejemplo, de enjuagarlo y botarlo, y todo tipo de cosas que aprendimos en el instructorado, esto de por el ano absorber aceite, etcétera. Bueno, eso no lo hicimos en el No, instructorado. hicimos un instructorado. Pero está en la lista de terapias posibles de limpieza, y claro, o sea, por todas partes se puede Sí, limpiar, claro. y es tan Por antiguo. todas partes. Sí. Por todas partes se puede introducir aceite, además. Esa es la idea de la Ayurveda. Que el Ayurveda dice, de la misma forma que una bolsa de cuero expuesta a la intemperie se va a romper, pero si uno le pone grasa, si uno le pone aceite por fuera, va a vivir por mucho tiempo, o lo mismo con la madera. La madera, algo, cualquier cosa de madera, si uno lo deja a la intemperie, se va a empezar a podrir o se va a empezar a resecar, pero si uno le pone algún tipo de aceite, como un óleo, por ejemplo, entonces va a durar mucho más. Entonces, de la misma forma, el cuerpo necesita estas grasitas. Y se pueden, claro, como tú lo estás diciendo, se pueden poner por los oídos, por la nariz, Ujú. generalmente por la boca, la piel, el recto. Hay muchas vías de administración para el aceite. Y es, bueno, hay muchas técnicas, muchísimas técnicas. Hay técnicas que se llaman pinda, que se ocupan unos bolos de tela llenas de distintas medicinas naturales, semillas, hojas. Eso se calienta en un platito con aceite bien caliente, se calienta harto y luego se va golpeteando el cuerpo con eso. Y eso tiene un efecto analgésico profundo, es extremadamente relajante. Tiene una doble técnica o un doble efecto. Uno es que engrasa, snehana, como lo dijimos antes, pero también, como está tan calentito eso, Mm, hace que uno sude. Entonces, tiene esta doble particularidad que es para la Ayurveda fundamental a la hora de depurar, que es engrasar y sudar.
Entonces hay muchas técnicas, muchas técnicas. La última, hay una que se llama Udvartana, porque dije, estas grasas son especialmente buenas para Vata, pero no son tan buenas para Kapha, que es tierra y agua, dijimos, a personas de piel más grasa o que tienden a subir de peso con facilidad. Pero hay técnicas que también son muy aplicables para Kapha, como Udvartana, que es masajes con polvos secos, Ajá, ¿sí? ajá. Y eso van a tener otro movimiento, por ejemplo. Para la Ayurveda, cuando tú quieres nutrir el cuerpo, entregar este afecto que dijimos antes, vas a hacer masajes a favor del pelo, pero cuando quieras energizar, despertar, estimular y también Pierde. limpiar, claro, vas a hacer contrapelo, al revés. Ajá. Entonces vas a querer, Udvartana significa literalmente que dejan los pelitos hacia arriba. Eso significa literalmente. Entonces un masaje contrapelo con polvos. Hay muchas técnicas. Ajá, perfecto. Mira, justo te iba a preguntar eso de si acaso esto es lo mejor para Bata, el masaje, porque equilibra el movimiento mental del viento, etcétera. Para Kapha, la persona que le cuesta más moverse, activarse, ¿sería contraindicado acaso? O no. Porque claro, el masaje puede ser sedante, por lo general es lo que necesita la gente, pero también puede ser activante, más parecido energéticamente a uno deportivo, por ejemplo, que es un masaje que no es relajante para nada. Exacto. Sí, lo que es contraindicado para capa en regular, que ya dijimos, esta mezcla de tierra y agua que tiende más al peso, al letargo, etcétera. Lo que no es recomendable en esos casos es el uso del aceite o aceites pesados. Eso es lo que no es recomendable, pero el masaje es recomendado para todas las personas, para cualquier tipo de dosha. Ahora, ¿qué voy a aplicar? Entonces, en el caso de Vata, voy a ocupar mucho aceite, muchísimo aceite, porque tienden a tener la piel muy grasa, o perdón, muy seca, al igual que los tejidos. Las personas Vata de viento tienden a ser muy deshidratados y deshidratadas. Entonces, la piel es seca, los músculos son secos, los órganos internos son secos. Entonces, en esos casos vamos a ocupar harto aceite y harto aceite cálido. Por ejemplo, el aceite de sésamo es el que más se recomienda, el aceite de almendras, son dos muy buenos aceites para esas constituciones. En el caso de pita, se pueden ocupar aceites también, pita era fuego, se pueden ocupar aceites, pero aceites más frescos, como el de coco o el de maravilla. Esos Mm, dos aceites son más fresquitos. El de buenísimo. oliva suele ser neutro, no es ni muy cálido ni muy frío, entonces le sirve a casi todos los biotipos. Ajá, Y perfecto. CAFA, en general, no va a ocupar mucho aceite. A CAFA no le hace muy bien el aceite, porque ya dijimos, tiene un exceso de grasa, un exceso de oleosidad. En esos casos, se puede ocupar algún aceite que sea más liviano, como el aceite de mostaza, que es bien cálido y bien liviano, o estas otras técnicas, como lo mencioné, donde se usa polvo. A veces se ocupa polvo con aceite, un poquito, una mezcla, o a veces se ocupa polvo directamente, y muy importante, como lo mencioné, a contrapelo para energizar. De otra forma puede generar este como letargo, relajación, que en CAFA ya tienen más que suficiente, no necesitan relajarse más, son muy Claro, claro. relajados. Ni necesita masaje ese compadre. Quería mencionar, Necesita despertar, claro. hay un maestro fallecido de masaje tailandés, Kamtie Chow, de Malasia. Él diseñó, bueno, él se dedicó al masaje tailandés y después, en los años ya finales de su vida, se acercó a la Ayurveda, empezó a estudiar y él diseñó o sugería secuencias o tipos de técnicas del tailandés según los dochas. Mm, Entonces, para alguien más cafa, más tierra, más movimiento, más movilizar el cuerpo, más estas posturas de yoga pasiva, etc. A alguien más pita, más fuego, era más sedante, otra cualidad ¿sí? Energética. Y al bata, que es más viento, más aire, con presiones hacia el suelo. Entonces lo comprimo, lo aplano en el suelo. Y es algo que hace mucho sentido y que, bueno, él fue criticado por eso, porque se salía de lo que era tradicional del masaje tailandés, mm, pero hace pleno sentido y de hecho el masaje sí, tailandés claro. históricamente viene de India, entonces él decía Mm, esto calza pero de esa manera. claro que sí. En ese sentido Sí, quería claro. preguntarte, eh, mira, las recetas a veces fáciles pueden ser
contradictorias, no sé, pero ¿existe alguna manera fácil de que alguien pueda identificar más o menos el docha predominante de alguien? O sea, que lo veo Mm, entrar y para que, pensando en las personas que hacen masaje y que todavía no han mm. ido a estudiar Ayurveda contigo, como sé que van a hacer muchos, y yo veo a este compadre y digo, necesita tal tipo de toque. Mm. ¿Algún tipo, algo así en esa dirección? Más o menos, más o menos. A No ver, tanto como tú dices, porque a ratos la receta fácil puede ser desastre fácil también. exactamente, exacto. Am, lo que sí podríamos quizá identificar, muy poco probablemente vamos a poder identificar cuál es su estado armónico, porque el estado armónico generalmente de la mayoría de las personas está muy cubierto por alteraciones. Lo que sí podemos detectar con mayor facilidad, porque es más superficial, es la alteración más dominante, Ajá, ¿sí? Entonces, trabajar la alteración más dominante. ¿Y cómo identifico la alteración más dominante? Por aquellos atributos cualitativos y en términos de acciones que sean más exagerados. Por ejemplo, viento, sabemos que es liviano, sabemos que es seco, sabemos que es frío y sabemos que es móvil. Entonces, si yo identifico esas cuatro características en una persona y que están dominantes, entonces su piel está muy seca, su cuerpo está emaciado, está un chupado. enflaquecido, Ujú. chupado, exacto, muy chupado. La musculatura está marcada, pero es poco desarrollada. Tienen los ojos chupados. La Ayurveda dice, hay ciertas decoloraciones negruzcas en el caso de bata, de viento. Entonces acá se pone muy negruzco, o tú le preguntas tus excreciones cómo están, de qué color, más oscura, un café más oscuro. La lengua, por ejemplo, se ve más oscura, hay como una capa blanquecina grisácea. Ajá. Esas son muestras de que bata está alterado. El colon está seco, la digestión está alterada y es una persona generalmente muy inquieta, nerviosa, ansiosa. Hay muchos movimientos, entonces, por ejemplo, pestañean harto, Ujú, ¿sí? ujú, O ujú. pueden tener calambres o espasmos. Todo eso es bata. Entonces, así podrías identificar que esta persona tiene una alteración de bata. Vuelvo a decir, no sabemos si es cuál es su estado armónico, pero Ajá. sí sabemos que es su alteración. En ese caso, como dijimos, masajes que sean relajantes, profundos, con aceites cálidos, con mucho aceite, especialmente masajeando la cabeza, las orejas, los pies, la espalda baja. Esos son zonas muy importantes para bata. En el Ya. caso de pita, pita dijimos que era fuego y agua. Entonces, un exceso de fuego y agua se va a ver como calor, como humedad, como agudeza, como una cualidad penetrante, aguda, ¿sí? Liviandad también. Entonces, una persona pita suelen tener una estructura más media, pero también pueden ser muy flacas o flacos. Cuando hay mucho pita, mucho fuego, suelen tener un apetito voraz, mucho apetito, suelen tener una sobre o hiperdigestión y por lo tanto tienden a la diarrea, a la colitis. Hay acidez, generalmente reflujos, hay decoloraciones amarillentas en el cuerpo o rojizas. Lo mismo con las excreciones. Entonces, si esta persona tiene estas cualidades dominantes, suelen ser personas muy irritables o que están muy enojonas, ¿sí? Mal genio. Entonces, si esta persona que se acerca a tomar un masaje contigo tiene estas cualidades muy exacerbadas, puedes ver que hay una alteración de pita, de fuego, y en consecuencia la puedes tratar con aceites más frescos, como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de maravilla. Estas personas necesitan masajes similares a los de bata, más calmantes. Excelente, Y claro. a esas personas le hace muy bien el masaje en la cabeza particularmente, porque aquí suelen tensionar mucho. Son personas muy intelectuales también, muy racionales. Entonces tienden a tensionar mucho, suelen sufrir de dolores de cabeza. Ahí es súper importante ocupar aceites frescos, como los que dije recién, coco, por ejemplo. Un aceite de sésamo en la cabeza, un pita, le va a freír los sesos. Y el último, kapha, ¿cómo identificarlo? Hay un exceso de peso, un exceso de estabilidad o inmovilidad,
un exceso de frío y un exceso de grasitud. Entonces la piel es muy grasa, pero es fría, tienden al sobrepeso, tienden a la retención de líquidos, y tienden a la lentitud digestiva, por ejemplo, les cuesta mucho digerir, tienden a la lentitud interna, son poco determinados. Entonces a esas personas les viene bien masajes con poco aceite, calentitos, de harta fricción, ¿sí? Harta fricción, harto movimiento, bien estimulantes, con aceites esenciales que sean estimulantes, por ejemplo, eucalipto, romero, y que sean a contrapelo, Ajá, idealmente con polvos, no con aceites. Esas son como recomendaciones simples. generales, sí, perfecto, Sí, perfecto. Y después al CAFA lo mando a trotar, ¿cierto? Lo mando a correr, ya, anda, ándate derechito. claro. A sudar, a sudar. Perfecto. Muy útil todo lo que compartes. Muchas gracias. Para irnos acercando ya hacia el final, quería preguntarte de un tema que he leído superficialmente, los puntos Marma. ¿Sí? Los puntos Marma, Ajá. bueno, prefiero que hables tú y después yo te pregunto más detalladamente. Ajá. Los puntos Marma son puntos muy similares a los puntos de la acupuntura. Am, Son puntos vitales. Puntos, Marma significa de hecho un punto muy sensible, un punto donde el prana se asienta con mayor dominancia que en otros lugares y que en consecuencia cualquier conflicto que ocurra en esos puntos puede acarrear conflictos graves de salud, ¿sí? Al mismo tiempo, debido a que tienen una referencia tan importante con el prana, son puntos que al trabajarlos pueden estimular el correcto funcionamiento de esta energía vital del prana, ¿sí? Desde la perspectiva de la Ayurveda, estos puntos Marma trabajan con un montón de cosas. Hay 107, generalmente se considera que existen 107 marmas, aunque la piel en un sentido es todo un gran marma, un gran punto vital, y en consecuencia podríamos hablar de 108, pero hay más o menos 51 puntos principales que cuando se estimulan, vuelvo a decir, se trabajan puntos referenciales en el cuerpo. Entonces, tocando ciertos puntos en la mano, tú trabajas con el intestino grueso, tocando ciertos puntos con, exacto, ciertos puntos en el bíceps, se liberan ciertas tensiones en el hombro, la mandíbula, el cuello, el entrecejo trabaja mucho con el hígado. Estas zonas trabajan mucho con los pulmones y un poquito más arriba con los riñones. Entonces son puntos referenciales donde fundamentalmente se estimula positivamente, no sobreestimulación, sino que se estimula positivamente el flujo del prana, de la energía vital, y en consecuencia de todo lo demás. Tú puedes estimular los doshas, por ejemplo, estos bioelementos, a través de ciertos puntos marma. Hay algunos, por ejemplo, cerca del ombligo, cerca de la vejiga, que van a estimular más a vata o a pita, más cerca de la garganta caspa. Entonces, van a trabajar con distintas cosas, con sistemas, ciertos puntos van a trabajar con el sistema respiratorio, otros con el sistema digestivo, otros van a trabajar con tejidos, los tejidos plasmáticos, los tejidos sanguíneos. Entonces, en última instancia trabajan con todo, pero fundamentalmente su punto focal es el trabajo del prana, Ajá, un perfecto, trabajo pránico. perfecto. Sí, yo te quería consultar, o sea, acerca o mencionar ese tema que son de las imágenes que he visto, son, diría que parecidos a los puntos de los meridianos de medicina china. En la medicina tailandesa también hay una cartografía, como dice una amiga, como un diagrama, un mapa, ¿cierto? De por Claro, un dónde, mapa. claro, de por dónde fluye la energía. Ahora, ese es un tema en el que yo he reflexionado mucho porque hay mucha a veces preocupación o interés en saber exactamente por cuál es la línea o cuál es el punto, y en mi entendimiento eso puede cambiar de cuerpo a cuerpo, de que la energía fluya, bueno, por lugares diferentes. Al final siempre tengo que escuchar este cuerpo y ver cuál es el bloqueo, dónde está el problema. Entonces tengo que escuchar eso. Y aparte, un amigo que es médico chino y que me hace acupuntura, él me dice, ya, aquí está el punto de tal cosa.
pero me dice, ¿tú lo sientes más aquí o un poquito más afuera o un poquito más arriba, sutilmente? Y al final, ¿dónde está la sensibilidad específica de cada persona? Es donde él me pincha y donde me duele es donde él ahí clava. Entonces, bueno, creo que son puntos Yes. referenciales, como dices tú, y efectivamente sirve conocerlo, pero al final la sensibilidad energética es algo que uno tiene que desarrollar y que es irreemplazable, me parece. Absolutamente. Y estoy súper de acuerdo con el concepto de mapa. Es un mapeo del cuerpo, pero ese mapeo es individual en cuerpo a cuerpo, por supuesto. El cuerpo humano tiene ciertos canales fundamentales, pero los órganos corporales no están siempre dispuestos en el mismo lugar. El apéndice, por ejemplo, puede estar tan alto como el hígado. Imagínate entonces hacer un apendicitis o tener un apendicitis y sentirla por acá arriba. Entonces eso quiere decir que el marma asociado, por ejemplo, al apéndice va a estar en un punto ligeramente distinto en el cuerpo de esa persona que tiene un apéndice tan alto. Claro, Eso es súper clave en el Ayurveda, la especificidad, la individualidad. El Ayurveda es un trabajo de llevar lo objetivo a lo subjetivo. Entonces trabaja mucho con reconocer a cada persona por sí misma, conocer a la persona. Y eso requiere de varias cosas, requiere de estudios, requiere de análisis objetivo, en fin. Pero como tú lo mencionaste, se requiere de tacto, se requiere de un olfato sutil, porque hay más cosas que el cuerpo, digamos. El prana es este puente entre el cuerpo y la mente. Entonces, indudablemente no es estático, es dinámico. Y estos puentes tienen distintas conexiones, si bien hay tendencias más dominantes. Entonces, cuando decimos que alguien está angustiada porque no puede decir lo que quiere decir, lo más probable es que la zona que conflictúe va a ser la garganta y por eso decimos tiene un nudo en la garganta. Eso es una sensación pránica, no está ocurriendo aquí en la piel ni en el músculo, no, por abrirlo no se va a ver nada, pero está ocurriendo la sensación. Ese tránsito que ocurre entre cuerpo y mente, eso es el prana. Entonces, van a haber zonas del cuerpo que tienen mayor aferencia que otras, mayor referencialidad a nivel de mapa, pero indudablemente la persona que realiza la terapia tiene que aprender a conectarse con aquello para entender la fineza del prana. Entonces, a rato se va a requerir moverse. A mí me pasa mucho eso cuando estoy haciendo un masaje, por ejemplo, donde toco ciertos puntos marma. Um, yo creo que no es, y yo creo que te pasa lo mismo, no se puede definir por palabras cómo es que se llega al punto. Porque tú vas moviendo tu dedo, por ejemplo, en el caso del punto marma, los puntos cambian de tamaño, entonces hay puntos marma que tienen así un área y hay puntos que tienen el área de un dedo. Entonces, muchas veces cuando uno va atravesando con el dedo para buscar el lugar, uno va sintiendo dónde está el lugar a través de distintas cosas, de la profundidad, de la tensión, de cómo cambia la respiración de la persona en el momento que paso con el dedo. Entonces, indudablemente, la idea, la cartografía de los marmas, te están entregando la idea, la referencia, pero tú tienes que buscar el tesoro. Es un mapa del tesoro, necesitas tú buscarlo con la sensibilidad. ajá, perfecto, Diego. Entonces, lo que saco en limpio, cuando alguien venga a recibir masaje, tengo que preguntarle, ¿cómo están tus excreciones últimamente? Claro, entre otras. Entre otras. No, yo sé que ese tipo de preguntas las hacen para el diagnóstico, ¿cierto? En Ayurveda, medicina china también, y bueno, y dice mucho a Sí, propósito. claro, Bien, claro que sí. entonces, para ya ir cerrando, me gustaría que hablaras un poquito de lo que están haciendo ustedes en Datri, hoy por hoy, y bueno, también en la sociedad pre-COVID, que parece tan lejana, y cómo ponerse en contacto con ustedes básicamente para quienes les interese seguir profundizando en estos temas que dan para mucho. Ya hemos visto que dan para mucho. Súper. Sí, claro, claro. Gracias por abrir estos espacios primero. Ujú. Es un agrado estar conversando contigo ahora. Gracias. Eh, Así que muchas gracias por el espacio primero. ¿Y cómo entrar en contacto?
bueno, a través de las redes, generalmente nos pueden buscar como Dhatri, se escribe con una H después de la D de dedo. Dhatri significa, es un nombre de la tierra en el sánscrito, que significa la que sostiene y la que nutre, que tiene que ver mucho con el Ayurveda y con el yoga. Entonces estamos haciendo distintas actividades. Tenemos un espacio, o hasta el día de hoy tenemos un espacio Ajá. en Santiago Centro. Ahí vamos a ver qué pasa con eso. Son muchos los que están en esa incertidumbre en Sí, este momento, ¿no? quién sabe. Quién sabe para dónde saldrá la cosa. Pero por ahora tenemos un espacio en Santiago Centro donde nos pueden visitar una vez que esto se movilice a algo un poquito más socialmente aceptable. Ujú, ujú. Um, y mientras tanto estamos haciendo todas las cosas en formato online, entonces tenemos clases regulares de yoga online en la semana, cerca de 12 a 14 horarios durante la semana de clases regulares. Yo estoy haciendo terapias ayurvédicas, especialmente consultoría a través de este mismo sistema online. Y estamos con los cursos. Este año partimos, y fue un poquito antes, de hecho, la idea de la pandemia, de abrir nuestros cursos de formación en módulos temáticos. Entonces está bien entrete porque, digamos, por ejemplo, que tú no quieres estudiar tanto tiempo como para formarte como consultor ayurvédico, pero sí te interesa saber más del Agni o del fuego digestivo, eso es un módulo al cual tú puedes acceder sin tener que entrar a la formación completa. Entonces está Exacto. bien entrete. Ujú, Lo estamos estudiando de forma bien amable, creo, ujú. tanto el yoga como la ayurveda en este contexto. Así que eso, y además tenemos otra arista de nuestro espacio que se llama Colectivo Datri, también está en la red, y ahí estamos compartiendo actividades gratuitas que realizamos como espacio y que tengan que ver con el desarrollo personal, con herramientas del yoga, con herramientas de la ayurveda, desde una perspectiva del bhakti yoga, el yoga del amor, el yoga de la devoción, el yoga del compartir. Y estamos con hartas actividades, está súper entretenido, estamos formando una comunidad bien bonita todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Tenemos una hora de japa con el Mahamantra Hare Krishna, de forma bien abierta, no sectaria, y está súper bonito, hay como 30 personas entrando regularmente, entonces a las personas que les guste meditar o que quieran autoconocerse un poquito más y desarrollar un espacio de autocontención, bienvenidas son. Y los viernes estamos con charlas del Bhagavad Gita, conversatorios del Bhagavad Gita, así que todo eso eh, de forma completamente gratuita para que se siga expandiendo estas bellezas de ciencias. Ujú. Así que eso. Perfecto, don Diego. Ha sido una nutritiva charla, tal como lo es ir a practicar a la escuela, ¿cierto? Salimos todos nutridos y eso se agradece. Espero que nos podamos ver en el futuro cercano, mediano, como sea, y bueno, compartir algún masaje. Yo te hice hace un par de años, creo, masaje, ahora un trueque podría ser, Sí, sí, ¿cierto? te Así toca. que hay un intercambio. Nada, muchas gracias, buen hombre. Abrazos. Que tengan un bonito día, Muchas saludos gracias por todo. y estamos en contacto. Igual para ti. Chao, Nos chao. vemos.